Hoy nos adentramos en las 2 primeras décadas de la dictadura de Franco en España, un periodo que, lejos de traer la paz, instauró una represión sistemática y una miseria impuesta desde el poder. A ver, esta idea es fundamental para entenderlo todo. Para los que ganaron la guerra, esta no terminó realmente el 1 de abril de 1939. Lo que pasó es que la violencia cambió de forma, se convirtió en un plan de Estado para aplastar a los vencidos. Para analizar esta época tan compleja, vamos a dividir nuestro recorrido en 4 grandes bloques. Veremos cómo el régimen se afianzó primero con el terror y cómo, después, supo adaptarse para sobrevivir en un mundo que estaba cambiando por completo. Y es que el objetivo del nuevo régimen desde el minuto 1 era clarísimo. No se buscaba reconciliar, sino borrar cualquier rastro de republicanismo, liberalismo o del movimiento obrero. Una limpieza en toda regla. Ojo que esto no fue algo improvisado, para nada. El régimen montó una sofisticada maquinaria de terror, pero eso sí, dándole siempre una apariencia de legalidad para justificar sus acciones. Aquí llegamos a un concepto clave, que es, es que es increíble, la justicia al revés. Pensemos un momento en lo que significa esto. Los mismos militares que se habían sublevado contra un gobierno democrático y legítimo, ahora se ponían a juzgar por rebelión a los que se habían mantenido leales a ese gobierno. Es la perversión total del concepto de justicia. Y para dar forma legal a esa justicia al revés, se crearon 2 leyes, que fueron los auténticos pilares de la represión. Con ellas en la mano se podía arruinar a miles de familias con multas, con la incautación de sus bienes o con la cárcel, simplemente por haber votado o apoyado a la República. Pero claro, más allá de las leyes estaba la violencia física, brutal y directa. Hablamos de decenas de miles de personas ejecutadas, ya fuera por fusilamiento o con garrote vil, después de juicios que no tenían ninguna garantía. Y hay que hablar también de la crueldad específica que se ejerció contra las mujeres republicanas, porque no se trataba solo de castigar, sino de humillar públicamente, de raparles el pelo o purgarlas con aceite de rícino para destruir su dignidad ante todo el mundo. Con las cárceles a reventar, ¿qué hizo el régimen? Pues encontró una solución: convertir a los presos en mano de obra esclava. Se creó un sistema que beneficiaba tanto al Estado como a empresas amigas del régimen, que conseguían trabajadores gratis. La represión, lógicamente, también provocó un éxodo masivo, una herida demográfica y cultural tremenda. El país perdió, de la noche a la mañana, a buena parte de sus mejores científicos, artistas e intelectuales. Y el destino de quienes huyeron fue, en muchos casos, terrible. Se vieron atrapados por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y acabaron en campos de concentración franceses, o peor aún, en campos de exterminio nazis. Todo ello con el abandono de un régimen que ni siquiera los reconocía ya como ciudadanos españoles. Mientras tanto, dentro de España, la política económica del régimen estaba creando un desastre absoluto, un panorama de miseria y escasez que ha pasado a la historia como los años del hambre. La receta económica que se eligió fue la autarquía. ¿Qué era esto? Pues básicamente una política de autosuficiencia, una idea copiada de la Italia fascista. Se trataba de producirlo todo aquí. El resultado, como se podía esperar, fue un fracaso total que llevó al estancamiento y a una escasez generalizada de todo. Y claro, esta escasez creó 2 Españas, 2 realidades paralelas. Por un lado, la inmensa mayoría de la gente, que sobrevivía como podía con las cartillas de racionamiento. Y por otro, una élite cercana al régimen que se enriquecía con la corrupción y el mercado negro, el famoso extraperlo. En medio de este panorama desolador, ¿quiénes sostenían el día a día? Pues sobre todo, las mujeres. Confinadas por ley al hogar, se convirtieron en las auténticas heroínas de la supervivencia, haciendo colas interminables y verdaderos milagros para poder dar de comer a sus familias. Pero mientras el país se moría de hambre, en el escenario internacional, el régimen demostró ser un auténtico camaleón político, con una capacidad de supervivencia, pues, asombrosa. Fijémonos en este giro tan pragmático. Primero, coquetea con Hitler. Después, tras la derrota del fascismo, se queda completamente solo, aislado del mundo. Y finalmente, cuando nadie daba un duro por él, la nueva lógica de la Guerra Fría lo rescata. Y así llegamos a 1953, el año clave. 2 acuerdos van a ser literalmente el salvavidas del régimen. Por un lado, el Vaticano le da su bendición, su legitimidad moral. Y por otro, Estados Unidos le da ayuda económica a cambio de bases militares. El aislamiento había terminado. Claro, con esta nueva posición en el mundo había que lavarle la cara al régimen, y para eso se inventaron un concepto propagandístico genial: la democracia orgánica. Una idea que sonaba bien, pero que en el fondo no era más que una fachada para ocultar que el poder absoluto lo seguía teniendo una sola persona.
Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante, una contradicción que va a marcar la siguiente etapa. Después de 20 años de terror, de hambre, de un país literalmente roto, ¿cómo es posible que esa misma España se transformara en la del turismo de masas y el llamado milagro económico de los años 60? Pero esa es otra historia.